Hola amigos y hermanos, les saluda con mucho gusto Eduardo Quintana. Sean bienvenidos a un video más de Enderezando el Texto. La Iglesia de Cristo es frecuentemente atacada por predicar el cesamiento de los milagros. ¿De verdad no crees que Dios siga obrando milagrosamente? Dicen algunos con mucho asombro y no tardan en citar Marcos capítulo 16, versículos 17 al 18. El texto dice así: Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este pasaje encabeza los textos prueba a favor de la operación de eventos milagrosos en la actualidad. El texto registrado por el autor Marcos pone a Jesucristo comisionando a sus apóstoles y enlistando algunos sucesos milagrosos que ellos tendrían que ejecutar: lidiar con entes demoníacas, hablar nuevas lenguas, tomar serpientes, tomar sustancias venenosas sin ningún efecto mortal y sanar enfermedades. Antes de continuar con la interpretación del texto, permítame aclarar que la Iglesia de Cristo sí cree firmemente en los milagros sobrenaturales e instantáneos que leemos en la Biblia. Claro, amén. Si ese no fuera el caso, tendríamos que mutilar un gran porcentaje de escritura de ambos testamentos, algo que alguien que respeta a Dios jamás se atrevería a hacer, porque la Biblia advierte que quien lo haga tendrá severas consecuencias. Apocalipsis 22, versículos 18 al 19. Solo que la Biblia nos enseña que dichos milagros, una vez cumpliendo su propósito, tendrían que cesar. El texto que estamos considerando nos muestra una palabra clave muy importante. Me refiero a la palabra señal. Preguntémonos, ¿señal para qué? Imagina que vas en tu automóvil y estás a punto de llegar a un crucero donde hay mucho tránsito. A lo lejos miras un semáforo y este está en luz verde. Como conductor no te asombras diciendo: ¡Wow! ¡Qué bonito semáforo! La luz verde que tiene es un verde muy bonito. No, nuestro razonamiento no nos hace decir eso, sino que el razonamiento nos dice que la luz verde nos es señal para avanzar. Eso es lo importante en un semáforo. No su diseño ni su luz, sino el significado de su señal y propósito. Podemos decir lo mismo de los milagros. Claro que los milagros que hicieron Jesús y los suyos en el primer siglo dejaron con la boca abierta a muchos, pero desde la óptica de Dios, la gente no tuvo que admirarse tanto por el milagro, sino por el significado y propósito del mismo. Esto es, confirmar el mensaje de salvación predicado por los voceros de Dios. Así es, amigo. Un serio análisis bíblico nos iluminará y nos mostrará que los milagros funcionaron como señal para que la gente creyera en el mensaje predicado por los siervos del Altísimo. Mire cuál fue el efecto en el razonamiento de Nicodemo por causa de los milagros que Jesús hacía. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Juan 3, del 1 al 2. En el primer siglo las personas llegaban a esta conclusión al ser testigos de un milagro. Ellos decían como Nicodemo: si una persona realiza estos actos espontáneos y sobrenaturales, no puede venir de otro que no sea Dios. De esa manera concluían. Por ende, los espectadores de los milagros depositaban más su confianza en el siervo de Dios para hacer lo que ellos decían que hicieran, esto es, obedecer el Evangelio. Es interesante notar que no solo el Nuevo Testamento nos revela el propósito de un milagro, hasta el Antiguo Pacto nos enseña esta verdad absoluta. En Primera de Reyes capítulo 18 leemos acerca de un siervo de Dios llamado Elías. Este varón tenía un celo gigantesco por la verdad de Dios y se esmeró por demostrar el error de muchos de sus contemporáneos por seguir la idolatría. En este capítulo también aprendemos el propósito de un milagro. Este es el panorama. Número 1. Elías estaba frente a una audiencia incrédula o escéptica de Jehová. Número 2. La audiencia quería ver cuál Dios era el verdadero, el de Elías, es decir, Jehová, o el de los profetas que adoraban al Dios falso, Baal. Los falsos profetas de Baal no tuvieron éxito para demostrar un milagro. Por otra parte, Elías tuvo éxito al clamar a Dios por un milagro. El versículo 38 registra: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. He aquí el milagro. ¿Pero qué pasó después? ¿Fue esto todo lo que tenía que acontecer? No. El propósito,
la señal del milagro hizo que la gente creyera en Jehová, el único Dios verdadero. Dice el versículo 39, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Obviamente esto haría que la gente se sometiera a la obediencia a Dios una vez que fueron testigos del gran milagro. Esto es lo que quiso decir Jesús con la palabra señal, en Marcos capítulo 16 y versículo 17. Él sabía que se lograría el mismo efecto, lograr que la gente se persuadiera por el milagro y así ser bautizados en concordancia con el plan de salvación de Dios. ¿Aún piensa que esto no es así? Bueno, venid y razonemos, como decía el profeta Isaías. Dice Hebreos capítulo 2, versículos 3 al 4, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Marcos capítulo 16 y versículo 20 dice, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Los milagros influyeron para testificar y confirmar la palabra de los predicadores en el primer siglo. En nuestra actualidad gozamos de lo completo de la Biblia. Tenemos la revelación completa de Dios. Lea 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Así que, ya que los milagros servían, según la Biblia, para confirmar, testificar y ratificar la palabra, ¿por qué querríamos confirmar algo que Dios ya confirmó? En 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 20, Pablo estaba despidiéndose de Timoteo en esta segunda epístola y el apóstol le hace saber que dejó a un hermano, es decir, a un ya cristiano, en un estado de enfermedad física. El texto dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Aquí vienen las preguntas. ¿Por qué el apóstol Pablo no consideró hacer un milagro para devolverle su salud a este cristiano? La respuesta es porque Trófimo ya creía y las señales, es decir, los milagros, eran para los incrédulos. Lea 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 22. Muchos dicen apelando al texto que estamos analizando, pero Jesús dijo, estas señales seguirán. Y la respuesta es, sí lo dijo, pero número 1, se dirigió a sus apóstoles. ¿Es usted un apóstol? No creo que diga que lo es. Es un error garrafal pensar que todas las palabras en la Biblia me hablen a mí. Esto sería ignorar la hermenéutica. Si ese fuera el caso, entonces hagamos un arca porque vendrá un diluvio. Hay que aplicar la famosa frase de Rudyard Kipling. Él decía, 6 honrados servidores me enseñaron cuánto sé. Sus nombres son cómo, cuándo, dónde, qué, quién y por qué. Decía el salmista, la suma de tu palabra es verdad. Salmo capítulo 119 y 160. Para cualquier tema en consideración, se debe hacer una recopilación de textos que hablen del asunto, para tener un panorama más completo del tema. El texto que consideramos dice, las señales seguirán. Sin embargo, el texto no dice, las señales seguirán siempre. Es verdad que los milagros operaron en algún tiempo en el primer siglo, pero la Biblia nos anticipó que serían una herramienta temporal, mientras la mejor y perfecta herramienta se preparaba, es decir, el canon de 66 libros que componen al libro más extraordinario jamás escrito, la Biblia. El pasaje dice que las señales seguirán, no obstante no nos dice hasta cuándo. Es ahí donde el estudiante de la Biblia debe examinar otros textos relacionados al tema, recordando que la suma de la palabra es la verdad. 1 Corintios capítulo 13 y versículos 8 al 10 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Aquí la Escritura revela en qué momento se acabarán estos dones sobrenaturales, a saber, cuando venga lo perfecto. Esto se refiere a los 66 libros que componen la Biblia. Juan capítulo 20, versículo 31 registra, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo lo ocurrido en la historia se registró para creerlo. Eso es la fe que Dios quiere que tengamos. Hebreos 11.1, Hebreos 11.6.
Jesús reprendió en alguna ocasión a los que le demandaban señal, recuérdelo. Él les decía, la generación adúltera demanda señal, Mateo capítulo 16 y versículo 4. También el Señor les dijo a Tomás, el incrédulo, bienaventurados los que no vieron y creyeron, Juan capítulo 20, versículo 29. En definitiva, no hace falta ser testigos presenciales de un milagro para creer en la benignidad y en el poder de Dios. Su palabra escrita es lo único que el hombre ahora necesita, ni más ni menos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. De igual manera, considero que promover hoy los milagros son señal de que aún no hemos reconocido nuestra estancia temporal en este mundo. No es el propósito de Dios que vivamos una vida eterna en este mundo. Somos peregrinos y por lo tanto, no debemos esperar que vivamos recibiendo milagros toda la vida.